Les voy a contar algo que todavía me arde, mis niños, no aquí en la garganta, sino más abajo, donde se guardan las vergüenzas que una nunca imaginó vivir. Porque miren, una puede aguantar hambre, puede aguantar cansancio, puede aguantar la pobreza, la viudez, los años malos, hasta los chismes del pueblo si hace falta. Pero hay una cosa que no se olvida jamás, que la humillen a una en su propia casa, que la hagan sentir estorbo donde una dejó la vida entera pegada a las paredes. Eso no se perdona fácil. Yo no nací con casa, nací debajo de un techo de lámina que sonaba como tambor cada vez que llovía. Éramos tantos en aquel cuartito que si uno se volteaba, los demás también tenían que voltearse. Mi papá era peón cuando había suerte y mi mamá lavaba ajeno hasta que los dedos se le quedaban arrugados, blancos, partidos. Yo crecí viendo cómo las mujeres envejecían antes de tiempo, no más de tanto cargar cubetas, hijos y silencios. Desde niña me juré una cosa, que si un día la vida me daba tantita oportunidad, yo iba a tener una casa propia, chiquita, humilde, de adobe, de bloc, de lo que fuera, pero mía. Un rincón donde nadie pudiera venir a correrme como si yo no valiera nada. Mírenme nomás cómo son las cosas. A veces una lucha toda la vida por no repetir la humillación y de todos modos la acaba alcanzando por otro camino. Me casé joven con Rogelio, no tan niña como otras, gracias a Dios, pero sí chamaca. Él no era rico, ni guapo, ni hablador. Era hombre de trabajo, de manos grandes, pecho ancho y pocas promesas. A mí eso me gustó. Nunca me pintó paraísos. Nunca me salió con esas mentiras dulces que dicen algunos hombres cuando andan de novieros. Lo único que me dijo la tarde en que me pidió que me fuera con él fue esto: no te ofrezco lujo, Martina, pero contigo sí me pongo a hacer hogar. Y yo le creí. No me equivoqué del todo. Rogelio tuvo muchos defectos, como todos. Era terco, callado hasta desesperar. Cuando se enojaba, se cerraba como puerta vieja. Pero también era trabajador de veras. No se echaba para atrás. No se gastaba el jornal en cantina mientras en la casa faltaba el maíz. Y eso, en aquellos tiempos, ya era bastante. Nos fuimos a vivir primero a un cuartito prestado, atrás de la casa de una tía suya. Ahí nacieron mis dos primeras hijas, Elvira y Celia. Ahí pasamos calores, fríos, lluvias y vergüenzas, porque todo se oía a través de aquellas paredes delgadas y una nunca sentía que la vida fuera verdaderamente suya. Si la tía quería hacer fiesta, aguantábamos ruido. Si quería visitas, nos apretábamos. Si se enojaba por cualquier cosa, ya andábamos con el corazón en la boca, pensando que un día nos iba a decir que nos largáramos. A mí eso me fue llenando de una ansiedad que no me dejaba ni dormir. Yo veía a mis niñas dormidas, una junto a la otra, y me repetía en silencio: yo no las voy a criar sintiéndose arrimadas, yo no me voy a morir sin casa. Empecé a guardar centavos donde podía, lavaba ropa ajena, hacía tamales de elote, bordaba servilletas para las señoras que sí tenían mesa bonita y trastes parejos, vendía gelatinas en las fiestas patronales. Hubo semanas en que yo me quedaba sin cenar con tal de no tocar el dinero que iba metiendo en una latita de café escondida debajo del fogón. Rogelio también apretaba. Se iba a jornales más lejos, cargaba bultos, cortaba caña, reparaba cercas. Vivíamos cansados, sí, pero con una esperanza bien metida entre las costillas. Cuando por fin juntamos lo suficiente para apartar un pedacito de terreno en la orilla del pueblo, yo lloré. Ni siquiera era un terreno bonito, para que vean. Era un lote polvoso, medio chueco, con piedras, maleza y un mezquite torcido en una esquina. Cuando lo vi, hubo quien se burló. ¿Y ahí qué van a hacer? ¿Un gallinero? Pero yo lo vi y supe.
Supe que ahí iba a levantar mi casa, aunque fuera a pura voluntad y uñas. Los primeros años fueron durísimos. Primero levantamos un solo cuarto de adobe y techo de lámina. Después una cocina. Después, cuando el trabajo alcanzaba, comprábamos unos cuantos blocks. Yo misma acarreaba arena en cubetas. Yo misma mezclaba. Había días en que terminaba con la espalda hecha lumbre y todavía me esperaba la cena, los uniformes, los niños, porque para entonces ya había nacido Tomás, mi hijo menor, el único varón. ¡Ah, mis niños! Cómo me duele todavía pronunciar ese nombre y recordar al muchachito de ojos grandes que yo cargaba en la cadera mientras hacía mezcla, sin saber en qué se me iba a convertir la vida con él. No construimos esa casa con dinero. La construimos con tiempo arrancado al sueño, con comida que no nos comimos, con vestidos que no me compré, con zapatos remendados 3 veces, con los domingos que otros dedicaban a descansar y nosotros dedicábamos a poner otro bloc. Cada ventana tenía historia, cada puerta costó sacrificio. La pila del patio la mandé a hacer después de 2 años enteros lavando de rodillas junto a una cubeta. El piso de cemento fue regalo de una temporada en que cosí hasta de madrugada uniformes escolares. La barda la levantó Rogelio con ayuda de un compadre y yo les llevaba café y tortillas mientras cargaba a Tomás dormido en el rebozo. Cuando por fin tuvimos la casa completa, aunque humilde, aunque sin lujos, aunque con detalles chuecos porque no nos alcanzaba para maestros finos, yo la recorrí sola una tarde. Toqué las paredes, abrí y cerré las puertas. Me senté en el borde de la cama y respiré profundo. La casa olía a cemento nuevo, a cal húmeda y a esperanza. Pensé, ahora sí. Aquí sí voy a envejecer. Qué poquito sabe una del futuro cuando se siente segura. Mis hijas crecieron buenas, trabajadoras. Estudiaron hasta donde se pudo. Elvira se hizo costurera. Celia se casó con un muchacho decente y se fue a otro barrio, no lejos, para seguir viniendo. Y Tomás, ay Tomás, yo no sé en qué momento una madre empieza a criar con más suavidad al hijo varón, como si quisiera compensarle algo que ni sabe cuál es. Tal vez porque era el menor, tal vez porque fue el único hombre entre puras mujeres y todos en la familia lo trataban como si trajera una luz especial, tal vez porque Rogelio se le puso duro desde muy chiquito y a mí me salía lo protectora cada vez que lo veía bajar la cabeza. Tomás era cariñoso de niño, mucho. De esos que llegaban corriendo a abrazarte de la cintura cuando te veían volver del mercado. De esos que te apartaban la silla y se metían a dormir contigo si te veían enferma. Tenía una voz dulce y unos moditos que derretían a cualquiera. Si hacía una travesura, le bastaba sonreír para que medio mundo se la perdonara. Yo también se la perdoné muchas veces, más de las que debí. Rogelio decía, no lo consientas tanto, Martina. Al rato se te va a subir. Yo me enojaba. Es un niño. Sí, me respondía él. Pero un día deja de serlo y si no aprende, te va a doler. Como quisiera decirles que mi marido se equivocó, pero no. Tomás creció sabiendo que en esa casa siempre había un plato aparte para él, que si sus hermanas podían ayudar, él podía descansar porque venía cansado, que si llegaba tarde, bastaba con decir que andaba buscando trabajo o ayudando a un amigo. No era malo, no. Pero sí se fue acostumbrando a que la vida le acomodara las cosas. Las hijas entienden desde temprano que nadie les regala nada. Los hijos varones, cuando una se descuida, creen que el mundo tiene obligación de suavizarles el camino. Aún así, yo lo amaba. Eso no cambia. Una madre puede ver defectos y amarlos igual, aunque le salgan caros después. Los años pasaron. Rogelio envejeció de golpe.
Como envejecen los hombres trabajados por el sol y el cansancio. Primero fue la espalda, luego los pulmones, después una tos que ya no se le quitó. Lo llevamos con médicos de por aquí y de más lejos. Nos gastamos ahorros, vendimos una puerca, empeñé 2 aretes que habían sido de mi madre, pero el cuerpo ya venía quebrado. Una noche, después de cenar apenas unas cucharadas de caldo, me tomó la mano y me dijo: «No firmes nada a nadie. La casa es tu amparo». Yo me reí tantito para no llorar. «¿Y quién anda hablando de eso? Nomás acuérdate», dijo. «La casa no se entrega ni por lástima ni por sangre. Primero eres tú». Esa frase se me quedó sonando, aunque entonces no entendí por qué la decía con tanta seriedad. A los pocos meses se murió. Cuando enterré a Rogelio, sentí que me arrancaban el piso de debajo. No porque hubiéramos sido esos enamorados de novela que se hablan bonito hasta de viejos, no, pero habíamos levantado una vida juntos. Habíamos peleado, sí, habíamos callado mucho también, pero esa casa era nuestra obra compartida, y al faltarme él, las paredes se sintieron más grandes, más calladas, como si el eco mismo extrañara su modo de andar. Me quedé sola de esa soledad rara, en que una todavía tiene hijos, vecinos, ruido alrededor, pero ya no tiene a la persona que hacía de testigo de toda su historia. Elvira y Celia me visitaban seguido. Llevaban pan, me ayudaban a barrer, me hacían compañía. Tomás iba y venía. Ya trabajaba por ratos en una refaccionaria, por ratos en una bodega, por ratos en nada porque el jefe era un abusivo o el sueldo no convenía. Yo seguía justificándolo. «Todavía se acomoda», decía. Fue por ese tiempo que apareció Mariela. Desde el principio no me gustó, y no porque fuera mujer de carácter, como después quiso hacerle creer a todos. A mí me gustan las mujeres de carácter, las mujeres que no se dejan, que saben trabajar y hablar claro. No, a mí lo que me dio mala espina de Mariela fue otra cosa. Era de esas personas que te sonríen con toda la boca y al mismo tiempo te están midiendo la alacena. Había dulzura en su voz, pero también cálculo. Miraba la casa demasiado, no como quien admira, sino como quien acomoda mentalmente donde pondría sus propias cosas. Cuando Tomás me la presentó, llegó con un pastelito barato y una forma de hablarme que quería sonar respetuosa. «Mucho gusto, doña Martina. Tomás me ha hablado muchísimo de usted. Qué bonita tiene su casa». Yo nomás asentí. No soy mujer de juzgar por una sola visita, pero algo dentro de mí se encogió. Además, ya saben cómo es una madre. Una ve cosas que otros no. Vi cómo ella contestaba por Tomás, cómo lo interrumpía sin que él se molestara. Cómo él se enderezaba cuando ella lo miraba, como si le estuviera pidiendo permiso hasta para respirar. Aún así se hicieron novios y luego se juntaron. No hubo boda grande, ni falta hacía. Al principio vivieron rentando un cuartito en otro barrio. Yo respiré tranquila. Que hicieran su vida, que aprendieran solos, que se pelearan y arreglaran en su propio espacio, como todos. Pero al poco tiempo empezaron los problemas. Que la renta subió, que Mariela salió embarazada, que Tomás se quedó sin trabajo, que el cuartito estaba muy feo para el niño, que nomás en lo que se componían las cosas, si yo les daba chance de quedarse unos meses conmigo. Ahí estuvo mi error, uno grandote. Mis hijas me dijeron que lo pensara, no por malos sentimientos, al contrario. Elvira me habló clarito una tarde, mientras partíamos nopales en la cocina. «Mamá, ayudar no es malo, pero acuérdese que el que entra tantito luego ya no quiere salir». Yo me ofendí. «¿Cómo crees? Es mi hijo». Ella bajó la mirada. «Por eso mismo». Pero yo no quise escuchar. Tomás seguía siendo para mí el niño que me abrazaba de la cintura. El único varón, el que, según yo, nunca me fallaría. Les dije que sí.
En lo que se alivianan, les dije. Aquí cabemos, les dije. La casa también se hizo para eso, les dije. Cuánta inocencia le queda a una todavía de vieja, ¿verdad? Al principio todo parecía funcionar. Mariela se mostraba servicial, me ayudaba a poner la mesa, hacía café temprano, me decía, «Usted descanse, doña Martina, yo barro». Yo hasta me sentí acompañada. Cuando nació mi nieta, Renata, la casa volvió a llenarse de ese olor hermoso a leche tibia, jabón y vida nueva. Después nació el niño, Gael, y yo me ablandé más. Los nietos tienen la mala costumbre de abrirle a una la puerta, por donde luego le entra el golpe. Empezaron en el cuarto del fondo. Luego fueron ocupando más. Una cómoda en la sala, no más mientras. Un ropero en el pasillo, una cuna junto a la ventana, un mueblecito de cocina. A mí me incomodaba, sí, pero me decía que era temporal. Temporal fue la primera mentira que me conté para no ver. Después vinieron los cambios pequeños. Esos que parecen nada, pero son la forma en que una persona va marcando territorio. Mariela quitó mis cortinas viejas, porque ya estaban muy pasadas, y puso unas color vino que a mí se me hacían pesadas. Movió la mesa que Rogelio había hecho con sus manos, porque ahí estorbaba. Guardó mi juego de platos de diario y empezó a sacar solo los suyos. Puso candadito en una alacena para que los niños no agarraran cosas. Empezó a decir mi cocina, mi sala, mi lavadero, como si las palabras fueran estacas clavándose en el piso. Yo la corregí al principio, con suavidad. La cocina es de la casa, hija. Ella sonreía. Ay, sí, doña Martina, usted sabe cómo hablo. Pero cada vez hablaba más así. Tomás lo veía, claro que lo veía, y no decía nada. Me fui tragando las incomodidades porque no quería pleito, porque los niños estaban chiquitos, porque una viuda aprende a valorar la compañía, aunque venga mezclada con fastidio, porque me repetía que si yo era flexible, ellos también lo serían. ¡Qué tontera! Hay gente que interpreta la paciencia como permiso. Pronto ya no podía yo ni sentarme en mi propio sillón sin que Mariela me dijera, «Ahí no, doña Martina, que Renata anda jugando», o «Mejor no prenda la televisión tan fuerte que despierta al niño», o «No deje esa cubeta ahí, se ve feo». Todo era «no deje». No ponga, no haga, mejor así, más ordenado. Yo, que había acomodado esa casa piedra por piedra, empecé a sentirme visita. Eso es una de las peores cosas que pueden hacerte, convertirte en extraña dentro de tus propias paredes. Una tarde quise colgar en la sala una foto vieja de Rogelio con los niños, tomada el día en que terminamos la barda. Mariela me dijo, «Ay, esa foto mejor déjela en su cuarto. En la sala se ve muy anticuado». No le contesté. Me fui con la foto al cuarto, la puse sobre el buró y me encerré a llorar bajito. No por la foto nada más, sino porque empecé a entender que mi casa ya no estaba siendo tratada como hogar con memoria, sino como espacio que había que modernizar, borrando lo mío. Mis hijas seguían viniendo, pero ya no igual. Mariela les hacía caras. Si traían pan, decía que no debía comerse tanto carbohidrato. Si se quedaban platicando conmigo, ponía la música o empezaba a barrer alrededor. Una vez, Elvira la enfrentó. «¿Te molesta que venga a ver a mi madre?» Mariela se hizo la ofendida. «Ay, no seas así. Pero también entiende que aquí todos tenemos rutinas. Aquí, todos, rutinas». Oírlas a una extraña decir «aquí», con ese tono de dueña, me quemó por dentro y oí también el silencio de Tomás, parado junto a la puerta, fingiendo revisar su celular. No siempre fue abierta la guerra. Mucho del maltrato vino envuelto en supuesta preocupación.
Mariela empezó a repetir que yo ya estaba grande, que me cansaba mucho, que olvidaba cosas. Al principio hasta parecía cariño. Si quiere, yo le guardo su dinero, doña Martina, para que no se le pierda. Si quiere, yo le manejo los pagos del agua y la luz. Usted ya no batalle. Si quiere, ya mejor deje de cocinar. Luego se me quema. Yo no soy tonta. Tal vez lenta para aceptar ciertas cosas, pero tonta no. Le dije que no. Siempre que pude, le dije que no. Pero cada negativa la iba irritando más. Y a Tomás también, aunque él no me lo decía directo. Se le empezó a poner dura la cara cuando yo marcaba mis límites, como si yo fuera la que estaba complicando la convivencia. Como si la casa hubiera dejado de ser mía en el momento mismo en que les abrí la puerta. Una noche lo escuché discutir con ella en el patio. Yo estaba en mi cuarto, la ventana apenas entornada. Mariela habló bajito al principio, pero luego levantó la voz. Mientras tu madre siga creyendo que manda, no vamos a poder hacer nada. Tomás respondió algo que no alcancé a entender. Ella siguió. Pues habla con ella, o siempre va a hacer lo mismo. La casa de tu mamá, la mesa de tu mamá, las cosas de tu mamá. Ya estás grandecito, Tomás. Se me heló el cuerpo, no por sorpresa, sino porque ahí estaba, por fin en palabras, lo que yo venía sintiendo desde hacía meses. Ellos no se sentían acogidos, se sentían detenidos. Mi presencia les estorbaba porque yo era el recordatorio de que esa casa tenía historia, tenía dueña, tenía una raíz anterior a ellos. Los problemas de dinero empeoraron. Tomás se metió en deudas. Mariela empezó a vender ropa por catálogo, luego cosméticos, luego hasta tandas organizó. Nunca alcanzaba. Yo ayudaba cuando podía. Más de una vez saqué ahorros escondidos para que no les cortaran la luz o para comprar leche de los niños. No porque me sobrara, sino porque ver a mis nietos con carencias me partía el alma. ¿Y saben qué pasa cuando una mujer ayuda demasiado? Que la acostumbran a resolver y el día que se cansa la culpan por dejar de hacerlo. Una vez me faltaron 2,000 pesos de la cajita donde guardaba lo del predial. Busqué por todos lados. Pensé que yo misma los había movido. Ya me estaba entrando ese miedo terrible de la vejez, ese de creer que la memoria empieza a agujerearse. Hasta que una tarde vi a Mariela sacar de su bolsa un billete doblado con una liga igualita a las que yo usaba. No dije nada, no tenía prueba, pero desde ese día empecé a dormir con mi dinero debajo del colchón, como las viejitas desconfiadas que una juró nunca ser. La humillación crece de a poquito. Así fue conmigo. Primero me corrigieron costumbres, luego me movieron objetos, después administraron horarios, después empezaron a tratar mis visitas como estorbo. Después, sin decirlo todavía, me hicieron sentir carga. Y al final vino el desprecio abierto, que ese ya no se puede disfrazar. Recuerdo clarito la primera vez que Mariela me llamó vieja con esa intención de herir. Fue un lunes de calor horrible. Yo me sentía mal de la presión. Había barrido apenas el corredor y me senté un momento a tomar aire. Ella venía apurada, buscando no sé qué llave, y al verme sentada soltó. Es que así como avanza uno, si tiene que andar recogiendo detrás de una vieja que todo lo deja por medio. Yo levanté la cabeza despacio. ¿Cómo dijiste? Se hizo la sorprendida. Ay, no se ponga así. Ni modo que le diga señorita. Tomás estaba ahí mismo, junto al refrigerador. Oyó, vio, bajó la mirada. Y no dijo una sola palabra. Eso me dolió más que el insulto. Porque, miren, de una nuera una espera cualquier cosa. No todas, gracias a Dios, pero sí hay mujeres que confunden casarse con entrar a conquistar territorio. Pero de un hijo, una espera resguardo, no perfección, no heroísmo,
No más que no se quede callado cuando la dignidad de su madre está siendo pisoteada delante de él. Aquella noche me acosté sin cenar. No por drama. Se me cerró el estómago. Pasé horas viendo el techo y oyendo los ruidos de la casa. El ventilador, los niños respirando, una llave goteando, Mariela acomodando trastes con más fuerza de la necesaria. Y pensé en Rogelio, en aquella frase suya: no firmes nada a nadie. La casa es tu amparo. Entonces me acordé de algo que llevaba años guardado: las escrituras. No porque las hubiera olvidado, sino porque estaban escondidas donde nadie metía mano, dentro de la vieja máquina de coser, en un compartimiento que Rogelio mismo me había arreglado. Ahí guardaba yo no solo las escrituras, sino recibos viejos, copias de pagos, una carta de él y otro papel más que iba a cambiarlo todo. Esa noche me levanté en silencio. Fui a mi cuarto, saqué la máquina con cuidado y abrí el compartimiento. Toqué los papeles como quien toca algo sagrado. Me tranquilizó sentirlos ahí. La casa seguía teniendo memoria escrita, no solo clavada en mis huesos. El otro papel era un testamento sencillo que habíamos hecho años antes, cuando Rogelio enfermó. Casi nadie sabía, ni mis hijos. Lo hicimos por consejo de un notario que una vez ayudó a mi compadre con unos trámites y nos dijo una verdad muy simple: la pobreza también se hereda mal cuando no se deja claro lo poco que se tiene. En ese testamento la casa quedaba para mis 3 hijos por partes iguales. Después de mi muerte, mientras yo viviera, nadie podía disponer de nada, y había además una cláusula especial que el notario redactó a petición de Rogelio, porque él conocía bien el corazón débil de Tomás y la facilidad con que se dejaba arrastrar. Si alguno de los hijos intentaba despojarme, forzarme o sacarme de la casa antes de mi muerte, perdería su parte y ésta pasaría a los nietos. Yo en su momento pensé que aquello era exagerado. Rogelio insistió: «Más vale un papel de más que una humillación de más», dijo. Guardé todo y no le conté a nadie, no por malicia, por prudencia, y también porque nunca creí necesitarlo. ¡Qué equivocada estaba! Los meses siguientes fueron peores. Mariela ya no se cuidaba tanto. Empezó a invitar gente sin avisarme. Ponía reuniones con sus amigas en la sala, llenaban la mesa de catálogos, tazas, uñas postizas, risas ajenas. Yo salía de mi cuarto y parecía que hubiera entrado a casa prestada. Si decía algo, me respondía con esa sonrisa de veneno fino: «Ay, doña Martina, socialice tantito, no todo gira alrededor suyo». Mis cosas empezaron a desaparecer del lugar acostumbrado. Un mantel que bordé de novia, un florero que me regaló Celia, la jarra azul de enamel donde Rogelio tomaba agua. Todo iba apareciendo arrinconado, guardado, sustituido. Una vez encontré mi mecedora en el patio, bajo el sol, llena de polvo y ropa encima. Esa mecedora había sido el último regalo que Rogelio me hizo en vida. Entré furiosa con ella. ¿Quién sacó mi mecedora? Mariela, sin siquiera dejar de limarse las uñas, contestó: «Yo, adentro ocupaba espacio. Regrésala». «Ahorita no puedo. No te estoy pidiendo favor. Regrésala». Le cambió la cara. «Pues también mida cómo me habla, porque aquí todos andamos viendo por esta casa. Aquí todos». Otra vez, Tomás llegó en medio de aquello. Nos vio encaradas. Yo esperaba que, aunque fuera por vergüenza, dijera: «Mete la mecedora», pero no. Se puso del lado más fácil, que siempre es el del que grita menos en ese momento. «Ya, amá, no haga pleito por una silla». Por una silla. Yo lo miré como no lo había mirado nunca. No era por una silla, era por la suma de todo. Pero para él ya era más cómodo hacerme sentir exagerada que enfrentar lo que su mujer venía haciéndome.
Mis hijas empezaron a insistirme en que me fuera con alguna de ellas un tiempo. Yo no quería, me negaba con una terquedad que ahora entiendo, pero entonces me dominaba. ¿Irme yo? ¿Dejar mi casa para no incomodar a los que me estaban empujando? No. Antes, muerta, yo todavía pensaba que resistiendo bastaba, que si me mantenía firme, tarde o temprano Tomás iba a reaccionar y poner orden. A veces una madre tarda demasiado en aceptar a quien crió de verdad. La escena final llegó un domingo. Siempre me acuerdo que era domingo porque yo había hecho arroz rojo y un pollo en salsa verde, como le gustaba a Tomás desde niño. También había planchado una camisa de Gael para que lo llevaran limpio al festival del kinder del lunes. Amanecí con ese ánimo medio ingenuo de pensar que si una pone cariño sobre la mesa, quizá las cosas se ablandan. Pobrecita de mí. Ese día llegaron Elvira y Celia con sus familias. No me avisaron. Y benditas sean, porque si me hubieran preguntado, quizá les habría dicho que no fueran para evitar tensión. Traían pan dulce y fruta. Los niños se pusieron a correr en el patio. Por un rato la casa volvió a sentirse viva de la manera bonita. Mi nieta Renata se subió a mis piernas. Celia me ayudaba a servir. Elvira puso música bajita. Hasta me reí. Mariela salió de su cuarto con la cara larga. ¿Y todo esto? Dijo. Elvira contestó antes que yo. Venimos a ver a mi mamá. ¿Hay problema? Mariela sonrió de lado. Ninguno, no más que aquí también vivimos nosotros y luego no avisan. Aquí también vivimos nosotros, lo dijo con ese énfasis que ya no disimulaba nada. El ambiente se puso tenso, pero yo traté de mantenerlo en paz. Servimos comida, nos sentamos. Tomás llegó tarde, con la cara ya irritada, como si hubiera venido predispuesto por algo que Mariela le había dicho por teléfono. Comimos casi en silencio. Luego Gael tiró sin querer un vaso de agua y Mariela explotó por todo lo acumulado, como si el vaso hubiera sido la señal que estaba esperando. «Ya estuvo bueno», gritó. «Esta casa parece terminal de camiones. Entran y salen cuando quieren. Todo mundo opina, todo mundo se mete. Así no se puede vivir». Los niños se quedaron quietos. Elvira dejó la cuchara sobre el plato. Yo sentí que me empezaban a temblar las manos. «Nadie se está metiendo contigo», le dije. Mariela volteó hacia mí con los ojos encendidos. «¿No? Pues yo ya estoy cansada, doña Martina, cansada de que aquí todo se haga como usted quiere, de que sus hijas vengan a vigilar, de que uno nunca pueda sentirse a gusto». Celia se levantó. «A gusto estás en casa ajena, mujer. No confundas». Tomás por fin habló, pero no para defenderme. Ya, no la hagan más grande. No la hagan más grande. Como si nosotras estuviéramos armando circo, como si él fuera espectador neutral. Mariela dio un manotazo en la mesa. «No, sí la voy a hacer grande, porque yo también tengo derecho a vivir tranquila. No puede ser que una vieja siga mandando sobre todo». Ahí se hizo el silencio más espantoso que he oído en mi vida. Ni el ventilador sonaba, ni los niños respiraban. Me puse de pie. «A mí no me vuelvas a decir vieja en mi mesa». Y entonces soltó la frase que me partió la vida en dos. «Pues entonces váyase, si tan incómoda está, váyase, porque esta casa ya no puede girar alrededor de usted». Yo volteé a ver a Tomás. Yo no vi a un niño. No vi a mi hijo pequeño, no vi al muchacho de ojos grandes. Vi a un hombre hecho y derecho, parado frente a su madre, escuchando que la corrían de su propia casa. Esperé 1 segundo, 2, 5, toda una vida, me pareció. Esperé que dijera, ¿estás loca? Esperé que la callara. Esperé que me tomara del brazo y me dijera, «Amá, siéntese, nadie la va a correr». Esperé lo mínimo, pero él se quedó callado.
No más murmuró, con los ojos puestos en cualquier lugar menos en mí. A lo mejor sí sería mejor que descansaras unos días con Elvira. Ni siquiera tuvo el valor de decir, te vayas. Lo disfrazó de descanso, como si el despojo pudiera envolverse en palabras suaves. Mis niñas se me echaron encima al mismo tiempo. Elvira llorando de rabia, Celia insultando, los nietos asustados. Mariela seguía diciendo cosas que ya ni recuerdo completas. Que ella también era mujer de esa casa, que yo provocaba pleitos, que nadie podía avanzar así, que los niños necesitaban estabilidad, toda esa palabrería con que la gente decora su ambición. Yo ya no oía bien, nomás sentí algo clarísimo aquí adentro, que si me quedaba un minuto más, me iban a ver romperme. Y yo no quería regalarles ese espectáculo. Me fui a mi cuarto, agarré una maleta vieja, metí 3 mudas, mis medicinas, un rebozo, la foto de Rogelio, la virgencita pequeña que tenía en el buró y la cajita con mis papeles más cercanos. No agarré más porque no me daban las manos y porque el orgullo me estaba sosteniendo el cuerpo. Al salir, vi a Tomás junto a la puerta del patio. Inmóvil, le dije, no me estás sacando de una casa, me estás sacando de tu historia. No contestó. Eso fue lo peor, ni un perdóname, ni un no es así, ni un amá, nada. Me fui con Elvira, la vecina de enfrente que oyó los gritos, salió a verme y se persignó al ver mi maleta. Yo quise mantener la cabeza en alto. Pero en cuanto crucé la calle y sentí que, de verdad, dejaba atrás mi casa, se me aflojaron las piernas. No lloré fuerte. Lloré como lloran las mujeres que ya no tienen edad para berrinches, en silencio, con una dignidad rota que se les escurre por las arrugas. Esa noche no dormí. Tenía el cuerpo en casa ajena, porque aunque fuera casa de mi hija, no era la mía. Y el alma todavía metida en el corredor donde yo había colgado sábana, curado calenturas, esperado lluvias, velado muertos, celebrado bautizos, cosido uniformes, mecido nietos. Escuchaba dentro de mí cada rincón, la pila, el zaguán, la cocina. Todo me sentía arrancada de mi propia piel. Elvira quería ir al día siguiente con hombres a sacarme mis cosas. Celia quería llamar a medio mundo y exhibir a Tomás y a Mariela. Yo las calmé, no porque no tuvieran razón, sino porque en ese momento yo todavía estaba aturdida. Cuando el golpe viene de alguien a quien una ama, la primera reacción no siempre es la furia, a veces es la incredulidad. Pasaron 3 días, 3 días en que nadie de esa casa me buscó, nadie, ni mi hijo, ni mi nuera. Nomás Renata mandó, a escondidas de todos, un dibujo con Elvira, una casita mal pintada y yo parada afuera, llorando. Esa niña, con sus pocos años, había entendido mejor que su padre lo que había pasado. El 4.º día fui por mis papeles de verdad. No avisé, no pedí permiso. Me levanté temprano, me puse el rebozo café, me até bien el cabello y regresé a mi casa. Iba acompañada de Elvira y de Celia, porque ellas no me iban a dejar ir sola. Mariela abrió la puerta con una expresión entre susto y enojo. ¿Qué hacen aquí? La empujé con la mirada, no con el cuerpo. Entrar a mi casa no me lo preguntas. Me fui derecho al cuarto. Saqué la máquina de coser. Abrí el compartimiento. Ahí estaban las escrituras, el testamento y la carta de Rogelio. Cuando volví a pasar por la sala, Tomás ya estaba ahí. Se veía demacrado, ojeroso, como si en esos días no hubiera dormido bien. A mí ya no me ablandó. Amá, espérate, podemos hablar. Ya hablaste el domingo, con tu silencio. Quiso tocarme el brazo. Lo quité. No hagas esto más difícil. Me le quedé viendo. Difícil fue poner cada bloc de esta casa con los pies hinchados y un niño en brazos. Difícil fue velar a tu padre.
Difícil fue no correrme cuando me dijeron vieja en mi mesa. Esto no está difícil, Tomás. Esto está claro. Nos fuimos sin discutir más. Esa misma tarde hablé con un abogado que conocía el marido de Celia. Llevé papeles, llevé fechas, llevé la indignidad a cuestas y la convertí en trámite. Me costó muchísimo, porque una madre no va a un abogado contra un hijo como si fuera a comprar tortillas. Se le va una parte del alma en eso. Pero también entendí algo. Si yo no me defendía, la humillación iba a quedar escrita como si hubiera sido justa. El abogado revisó todo y levantó la vista. Usted puede recuperar la posesión cuando quiera. Y su hijo no solo no puede sacarla, si se acredita intento de despojo, pierde la parte que le correspondía en el testamento. Sentí una mezcla de alivio y náusea. Rogelio, desde la muerte, seguía cuidándome. Y yo, por tonta o por amor, había tardado demasiado en usar la defensa que me dejó. No les voy a aburrir con todos los trámites, pero sí les digo esto. La ley camina lento, pero camina mejor cuando una lleva papeles y la verdad bien agarrada. Hubo notificaciones, hubo corajes, hubo vecinos enterándose. Hubo llamadas llorosas de Tomás, hubo familiares metiches diciendo que ¿cómo iba yo a demandar a mi propia sangre? A esos les contesté por primera vez sin temblarme la voz. Mi sangre me corrió primero. Mariela se puso brava cuando supo lo del testamento. Mandó decir que yo era una manipuladora, que seguro mis hijas me estaban usando, que cómo se me ocurría dejar en la calle a mis nietos. Qué fácil es volverse víctima cuando se te acaba la ventaja. Pero yo no quería dejar en la calle a los niños. Ellos no tenían culpa. Así que di plazo. Lo di por ellos, no por sus padres. 2 meses para buscar dónde irse. 2 meses en los que yo no puse un pie en esa casa porque sabía que si entraba antes de tiempo me desbarataba de rabia. Tomás vino varias veces a verme a casa de Elvira. La primera llegó llorando. Ver a un hijo llorar, aunque haya hecho lo que hizo, sigue siendo una cosa dura. Pero el llanto no siempre limpia. A veces solo busca volver a abrir la puerta que él mismo cerró. Amá, perdóname, me dijo. Se salió de control. Tú sabes cómo es Mariela. Esa frase me acabó de endurecer. No, Tomás, yo sé cómo eres tú, porque ahí estaba el centro de todo. No era Mariela nada más, era él. La mujer podrá traer el veneno, sí, pero el hijo es el que decide si lo traga y lo reparte. Él pudo frenarla desde el primer vieja. Pudo detener los cambios, las humillaciones, los silencios. Pudo acordarse de quién le lavó la ropa, quién le planchó la primera camisa de trabajo, quién le quitó fiebre a las 3 de la mañana, quién dejó de comprar zapatos por comprarle cuadernos. Y no quiso. Esa cobardía no se le podía cargar entera a la esposa. Yo no quería que te fueras así. Seguía llorando. Pensé que nomás te ibas a calmar unos días. No mientas, tú ya querías una casa sin memoria. Se quedó callado. Como siempre, callado cuando debía sostener algo de frente. La segunda vez vino más enojado que triste. También entiende, Amá, yo tengo familia. Necesitaba espacio, necesitaba hacer mi vida. Yo lo miré largamente. ¿Y para hacer tu vida necesitabas borrarme? No supo responder. La tercera vez ni lo dejé pasar, porque entendí algo esencial. El perdón puede venir después, si viene, pero primero tiene que venir el límite. Y yo a mis años ya no iba a seguir poniéndome de tapete para enseñarle a un hombre grande lo que debió aprender de niño. Llegó el día en que recuperé mi casa. Fui con el abogado, con un cerrajero y con mis hijas. También fue un actuario. La formalidad me dio una tristeza infinita. Jamás pensé entrar otra vez a mi propio hogar acompañada por extraños para que se hiciera valer lo evidente. Pero así fue.
Las cosas de Tomás y Mariela ya estaban en una camioneta. Habían encontrado un departamento pequeño cerca de la bodega donde él ahora sí, curiosamente, había logrado empleo fijo. Mariela salió con la barbilla en alto, ni una lágrima, ni una disculpa. Antes de subirse a la camioneta me soltó: «Quédese con su casa, a ver quién la cuida cuando se muera sola». Esa frase me la pudo haber enterrado años atrás. Ese día no. Ese día yo ya sabía quién era ella. Y más importante aún, quién era yo. Más sola me hubiera muerto aquí, aguantándote, le respondí. Subió azotando la puerta. Tomás se quedó un instante junto a la banqueta. Traía a Gael de la mano. Renata me veía desde adentro con una confusión que todavía me duele recordar. Mi hijo quiso acercarse otra vez. «Amá, no lo dejé hablar mucho. Cuida a tus hijos para que no repitan esto», le dije. «Eso es lo único que todavía puedes hacer bien». Se fue con la cabeza baja y ahí entendí que una madre puede seguir amando aún con el corazón lleno de cenizas. Porque sí, lo seguí amando, pero ya no de la misma manera. Ya no con esa confianza ciega que cree que el amor basta para que un hijo no te traicione. Cuando por fin entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí, se me doblaron las rodillas. Todo estaba cambiado. Las cortinas, los muebles, hasta los olores. La sala ya no olía a café y jabón, sino a aromatizante barato y pintura de uñas. Mi cocina tenía otros trastes a la vista. Mis plantas estaban secas. La mecedora de Rogelio seguía arrumbada. Fui tocando todo como si regresara a una casa saqueada. En cierto sentido lo era. No me habían robado solo objetos. Me habían intentado robar el lugar que yo tenía dentro de mi propia historia. Me encerré en mi cuarto con la carta de Rogelio. Nunca les había hablado de esa carta. Él la dejó junto con los papeles del testamento, escrita con su letra fea, apretada, de hombre poco acostumbrado a escribir cosas del alma. Decía más o menos así, porque me la sé de memoria. «Martina, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy o porque algo anda mal. No dejes que te quiten lo que hicimos juntos. La casa se levantó con tu lomo más que con mis manos. Si un día te faltan al respeto, no aguantes por pena. La sangre no da derecho a humillar. Acuérdate que primero eres tú». Lloré con esa carta pegada al pecho. No de debilidad, lloré de alivio, de rabia vieja, de gratitud tardía hacia un hombre que, con todas sus limitaciones, sí supo ver un peligro que yo me negué a mirar a tiempo. Pasé semanas acomodando la casa otra vez. Quité cortinas, saqué trastes, lavé paredes, rescaté mis manteles, volví a poner la foto de Rogelio en la sala. Bien centrada, regresé la mecedora a su lugar junto a la ventana. Compré una maceta nueva para el corredor. Hubo quien me dijo que mejor vendiera todo y me fuera con una hija, que después de lo vivido ya no tenía caso quedarme sola ahí. Pero no, esa casa me había costado demasiada vida como para regalarla al miedo. No me quedé completamente sola. Tampoco. Elvira iba seguido. Celia me mandaba comida cuando sabía que yo andaba cansada. Los nietos de ellas llenaban el patio algunos fines de semana. Poco a poco la casa dejó de oler a invasión y volvió a oler a hogar. No era igual, claro. Después de una herida así, nada vuelve del todo a como era. Pero sí recobré una cosa valiosísima: la paz de abrir mis propios cajones sin sentir que alguien me estaba desplazando. Con Tomás pasé meses sin hablar, meses largos. No por orgullo solamente, sino porque yo necesitaba callarme para no decirle cosas peores. Él mandaba recados con conocidos, que extrañaba la comida de la casa, que los niños preguntaban por mí, que Mariela estaba más tranquila.
Una vez, Renata me escribió una tarjetita con letras chuecas que decía: «Abue, perdón por lo que pasó, yo te quiero». Me partió el alma. Los niños siempre pagan el eco de las miserias de los adultos. Con el tiempo empecé a ver a mis nietos en casa de Celia o en el parque, nunca en la de Tomás, no por castigar a los niños, sino porque yo ya no iba a pisar el espacio donde me corrieron como si fuera sobras. Tomás a veces llegaba a dejarlos. Al principio intentaba acercarse más, yo lo mantenía a raya. Después aprendió a sentarse lejos, a esperar, a mirarme con esa tristeza que tienen los hombres cuando por fin entienden lo que rompieron y descubren que no basta con decir perdón. Una tarde, casi un año después, vino solo. Se veía envejecido, cansado, más padre que hijo. Me pidió sentarse en la cocina. Yo acepté. Hice café. Nos quedamos un rato oyendo cómo hervía el agua, como si los dos necesitáramos que algo sonara mientras buscábamos palabras. «No vine a pedirte la casa», me dijo al fin, «ni a reclamarte lo del testamento. Ya entendí, no dije nada. Vine a decirte que tuve miedo», continuó. «Miedo de pelear, miedo de que Mariela se fuera, miedo de quedarme otra vez sintiéndome fracasado. Y en ese miedo te dejé sola». Eso fue lo más honesto que le oí en muchos años. No lo justificaba, pero por lo menos nombraba algo verdadero. Hay hombres que, por no contrariar a la mujer con la que duermen, son capaces de traicionar a la mujer que les dio la vida. No porque amen más a una que a otra, sino porque son cobardes. Y la cobardía, mis niños, hace destrozos enormes con gestos chiquitos. Una palabra no dicha, una injusticia tolerada, un insulto que se deja pasar. «Sí», le dije, «me dejaste sola», lloró. Yo no. No sé cómo reparar eso. No se repara todo. Me miró como quien recibe una sentencia, y era verdad. No todo vuelve, no toda grieta se tapa. A veces la única reparación posible es no seguir rompiendo. Ese día no lo abracé, pero tampoco lo corrí. Le serví otra taza de café, y eso para mí ya era muchísimo. Poco después tomé una decisión. Fui con el abogado otra vez y cambié el testamento. No por venganza, por claridad. La casa quedó dividida entre mis 2 hijas y mis nietos en partes que consideré justas. A Tomás le dejé una carta, no la propiedad. En la carta le expliqué por qué. No le quité por odio, se lo quité porque una herencia no es solo un bien, también es una confirmación de confianza. Y la confianza, una vez usada para aplastar, ya no se reparte como si nada. Le dejé algo más importante, aunque él tardara en entenderlo: la oportunidad de ganarse a sus hijos de otra manera, sin terrenos de por medio, sin la comodidad de creer que la sangre automáticamente le merecía recompensa. Cuando se enteró, no gritó, no peleó. Creo que en el fondo ya lo esperaba. Vino días después, con la carta abierta en la mano y los ojos rojos. «¿De veras no me dejaste nada?» «Sí te dejé», le dije. «Te dejé la vergüenza suficiente para que no repitas conmigo lo que un día tus hijos te puedan hacer a ti». Le dolió, claro, pero era la verdad más útil que yo podía regalarle. Y miren, no crean que me volví una vieja amarga que vive contando ofensas. No, la vida siguió. Volví a coser, volví a vender postres en diciembre. Me metí a un grupo de rezadoras porque me hacía bien salir y oír otras historias. Planté bugambilias en la entrada, puse una banca en el corredor para tomar aire en las tardes. Hasta aprendí a disfrutar el silencio otra vez, pero un silencio limpio, no el silencio espeso de cuando una siente enemigos dentro. A veces, al caer la tarde, me siento en la mecedora de Rogelio y miro cómo el sol le pega a la pared del fondo. Entonces, recuerdo todo lo vivido en esta casa.
La primera cubeta de mezcla, los niños descalzos, las velas cuando se iba la luz, las navidades pobres pero alegres, la tos de mi marido, el llanto de mis hijas, los nietos corriendo, el eco del domingo en que me corrieron y también el sonido exacto que hizo la puerta cuando volví a cerrarla desde adentro, sabiendo que otra vez era mía. Ese sonido no se me olvida. Fue como volver a respirar. Lo más triste de todo no fue ni siquiera la maldad de Mariela. A esa la vi venir tarde, pero la vi. Lo más triste fue entender que la casa que una levanta con sus manos no siempre se la quieren quitar los extraños. A veces se la quieren quitar los que la vieron levantarse, los que comieron en ella, los que crecieron a su sombra, los que deberían haberla defendido primero. Por eso les digo, mis niños, no confundan amor con renuncia. Una madre ama muchísimo, sí, pero no por eso está obligada a dejarse humillar. Abrir la puerta no significa entregar las llaves del respeto. Ayudar no significa desaparecerse. Y sangre no significa permiso para pisarle la dignidad a quien les dio todo. Todavía hoy, cuando alguien me dice qué fuerte fue que sacaras a tu hijo, yo los corrijo. No, mi hijo me sacó primero. Yo solo hice que la verdad se sentara en la mesa. Y si me preguntan cuál fue el momento más duro, no les diré que cuando Mariela gritó, tampoco cuando metí ropa a la maleta, ni cuando fui con el abogado. El momento más duro fue aquel segundo quieto, horrible, cuando volteé a ver a Tomás esperando que hablara, y no habló. Ahí supe que ya había perdido algo que ninguna escritura me iba a devolver intacto. La casa la recuperé. La confianza no, pero también les digo otra cosa para que no crean que esta historia termina en pura ceniza. A veces la dignidad rescatada vale más que la paz fingida. A veces una pierde un hijo como lo imaginó y gana, en cambio, la posibilidad de mirarse al espejo sin vergüenza. A veces defenderse tarde sigue siendo defenderse. Y eso basta para que las demás mujeres de la familia aprendan algo. Mis nietas me vieron levantarme. Eso importa. Renata, ya más grande, me preguntó un día, «Abue, ¿por qué no te dejaste?» Y yo le respondí, «Porque esta casa se hizo con mis manos, pero mi respeto se hizo con toda mi vida, y eso no se regala ni por miedo ni por amor». Ella me abrazó fuerte. Tal vez algún día no recuerde la frase exacta, pero sí espero que recuerde el ejemplo, que una mujer puede temblar, llorar, sentirse rota y aún así poner un alto, aún así sacar papeles, aún así recuperar su lugar, porque de eso se trata al final, mis niños. No de ganar una casa, sino de no perderse una misma. Dentro de ella, yo no me hice rica, no tuve muebles finos, no tuve piso de mármol ni cocina lujosa, pero tuve algo que me costó décadas entender y defender: el derecho de seguir siendo la dueña de mi historia mientras respirara. Y eso, aunque me lo quisieron arrancar, no pudieron, ni mi nuera con su ambición, ni mi hijo con su cobardía, ni la vergüenza, ni el dolor. Por eso cada noche, antes de apagar la luz, toco la pared junto a mi cama, esa misma pared que yo revocaba mientras Tomás dormía envuelto en una cobija vieja, y doy gracias. No por la casa sola, sino porque cuando llegó la hora más amarga, encontré dentro de mí el valor que no tuve de joven, el valor de no dejar que nadie me corriera de lo que construí con mi vida entera,